El reloj Patek Philippe de Marcus Chen marcaba las 5:43 de la mañana cuando las primeras gotas de café colombiano mancharon su traje italiano de $15.000. El líquido negro se extendía por la seda como tinta sobre un contrato roto, y en ese momento, nadie en el restaurante Lumière podía imaginar que acababan de presenciar el principio del fin de un imperio construido durante 3 décadas. Pero déjenme contarles esta historia desde el principio, porque lo que están a punto de escuchar no es solo sobre un café derramado, es sobre cómo el universo tiene formas curiosas de revelar quiénes somos realmente cuando creemos que nadie importante está mirando. Y créanme, siempre hay alguien mirando. Victoria Mendoza llevaba exactamente 17 días trabajando como mesera en el restaurante más exclusivo de Manhattan. Sus manos, que habían firmado contratos de fusiones empresariales por valor de miles de millones, ahora sostenían una bandeja de plata mientras se acercaba a la mesa número 7, la mesa del poder, donde Marcus Chen revisaba documentos de una adquisición que lo convertiría en el hombre más rico del sector tecnológico. Lo que Marcus no sabía era que la mujer de uniforme negro que se aproximaba con su tercer expreso del día no era una simple empleada, era la propietaria de una cadena de 27 restaurantes de lujo, incluyendo el Lumière, y había decidido trabajar de incógnito después de recibir reportes alarmantes sobre el trato a los empleados por parte de clientes VIP. El momento del derrame fue casi poético en su simplicidad. Un movimiento brusco de Marcus al gesticular durante una llamada telefónica, su codo golpeando la bandeja, y el café navegando por el aire en cámara lenta antes de aterrizar sobre documentos valorados en $800 millones. Pero no fue el accidente lo que cambiaría todo. Fue lo que sucedió en los siguientes 3 minutos y 47 segundos. Marcus Chen se levantó con la furia de alguien que nunca había escuchado la palabra no en su vida adulta. Su rostro pasó del shock a la incredulidad, y finalmente a una rabia tan pura, que los otros comensales del restaurante dejaron sus cubiertos de oro sobre los platos de porcelana francesa. El silencio que siguió fue tan denso que podías escuchar el café goteando desde la mesa al suelo de mármol italiano. ¿Tienes la menor idea de lo que acabas de hacer? Su voz cortaba el aire como un bisturí. Victoria mantenía la mirada baja, interpretando perfectamente el papel de una mesera aterrorizada, mientras su mente empresarial catalogaba cada palabra, cada gesto, cada microexpresión de desprecio en el rostro de Marcus. Lo siento muchísimo, señor Chen. Fue un accidente. Déjeme limpiar inmediatamente. Victoria respondió con voz temblorosa, aunque por dentro una parte de ella comenzaba a entender por qué 3 de sus mejores empleados habían renunciado en el último mes. Pero Marcus Chen no buscaba una disculpa. En su mundo los accidentes no existían, solo incompetencia que debía ser castigada públicamente. Y mientras los otros clientes millonarios observaban, algunos con incomodidad, otros con curiosidad mórbida, Marcus comenzó una demostración de poder que quedaría grabada no solo en las cámaras de seguridad que él desconocía, sino en la memoria de cada testigo presente. Accidente. ¿Sabes cuánto vale este traje? ¿Sabes cuánto valen estos documentos? Cada pregunta subía de volumen. Podrías trabajar 1000 años y no ganarías lo suficiente para pagar lo que has destruido. Eres el ejemplo perfecto de por qué la gente como tú nunca progresará. Descuidada, incompetente, insignificante. La palabra insignificante flotó en el aire como veneno. Victoria sintió a sus otros empleados tensarse detrás del mostrador. Marco, el chef ejecutivo que la conocía desde hacía 15 años, dio un paso adelante, pero ella le hizo una señal sutil para que se detuviera. Esto era exactamente lo que necesitaba ver. Quiero hablar con el gerente. Vas a ser despedida, y me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar en ningún establecimiento respetable de esta ciudad. ¿Me entiendes? Tu carrera de mesera mediocre termina hoy. Victoria asintió lentamente, y por primera vez en 17 días sonrió. Era una sonrisa tan sutil que Marcus no la notó, pero Marco sí, y supo exactamente lo que significaba. La evaluación encubierta acababa de terminar, y alguien había fallado espectacularmente. Victoria Mendoza había construido su imperio gastronómico desde una pequeña cafetería en Queens que heredó de su abuela. A los 42 años, su patrimonio neto superaba los $300 millones, pero nadie que la viera esa mañana, limpiando el café derramado de la mesa número 7, lo habría imaginado. Su uniforme de mesera, perfectamente planchado, ocultaba a una de las empresarias más exitosas del sector restaurantero en América. La decisión de trabajar de incógnito había nacido 3 semanas antes, durante una junta directiva donde los números no cuadraban. No los números financieros, esos estaban perfectos. Eran los números humanos.
Rotación de personal del 80% en 3 meses, 17 renuncias sin explicación y 5 demandas por ambiente laboral hostil que habían sido silenciosamente resueltas fuera de corte. El Lumière, su joya de la corona, estaba sangrando talento y nadie en la gerencia podía explicar por qué. Señorita, necesito toallas. Marcus Chen chasqueó los dedos como si llamara a un perro. Victoria se movió con la eficiencia de alguien que había aprendido cada aspecto de su negocio desde la base. Mientras limpiaba, sus ojos entrenados notaban detalles que Marcus nunca vería. Las miradas de terror de sus compañeros meseros, la forma en que el personal de cocina había dejado de trabajar para observar, y sobre todo, la cámara de seguridad oculta en el candelabro que ella misma había mandado instalar, y que grababa en resolución 4K con audio cristalino. Marcus continuaba su diatriba mientras ella trabajaba en silencio. No solo quiero que te despidan, voy a demandar a este establecimiento por contratar incompetentes. Mi firma legal se come lugares como este en el desayuno. Lo irónico, pensó Victoria mientras exprimía la toalla en un balde de agua ya oscurecida por el café, era que la firma legal de Marcus Chen trabajaba para 3 de sus restaurantes. Los mismos abogados que él amenazaba con usar estaban en su nómina corporativa. Pero él no tenía forma de saberlo. En su mundo, una mesera latina de mediana edad era invisible, una no entidad cuya única función era servirle y desaparecer. Fue entonces cuando sucedió algo que no estaba en el guión de Victoria. Un hombre mayor en la mesa contigua, veterano de guerra según la insignia en su solapa, se levantó con dificultad apoyándose en su bastón. «Discúlpeme, joven», le dijo a Marcus con voz temblorosa pero firme, «pero está siendo innecesariamente cruel con esta señora. Fue claramente un accidente». Marcus giró hacia él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Acaso le pedí su opinión, abuelo? Mejor preocúpese por no caerse y romperse la cadera». El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este era el silencio de la indignación colectiva. Victoria vio cómo otros comensales intercambiaban miradas de disgusto. Una pareja joven pidió discretamente su cuenta. Un ejecutivo en la mesa del fondo grababa todo con su teléfono, sin molestarse en disimular. Pero fue la respuesta del veterano lo que Victoria nunca olvidaría. «Peleé en 2 guerras para que hombres como usted pudieran ser libres de elegir qué tipo de persona ser. Veo que ha elegido pobremente». Marcus rió, una risa seca y sin alegría. «Viejo, yo pago más en impuestos en un mes de lo que usted ganó en toda su vida de servicio. No me venga con lecciones de moral. El mundo funciona con dinero, no con medalitas de hojalata». Victoria tuvo que contenerse físicamente. Sus puños se cerraron dentro de los bolsillos del delantal. No por el insulto hacia ella. Había escuchado peores cosas en sus años construyendo su empresa. Pero atacar a un veterano de guerra, alguien que había arriesgado su vida por el país, eso cruzaba una línea que ni siquiera ella había anticipado. «Señor Chen», Victoria habló por primera vez sin el temblor fingido en su voz, «el gerente lo atenderá en un momento». «Más le vale», respondió sin mirarla. «Y tú, prepárate para el desempleo. Te voy a hundir tanto que ni lavando platos en un food truck conseguirás trabajo». Victoria sacó su libreta de pedidos y anotó algo. Marcus asumió que era su información para el reporte. En realidad estaba escribiendo una sola línea. Evaluación completa. Proceder con consecuencias. Lo que Marcus Chen no sabía mientras revisaba sus documentos arruinados era que Victoria había comenzado su imperio precisamente lavando platos en un food truck. Y también ignoraba que cada una de sus palabras había sido transmitida en vivo al grupo privado de WhatsApp, donde los 27 gerentes de los restaurantes Mendoza Corporación esperaban instrucciones. El mensaje de respuesta fue unánime. Código rojo confirmado. Mientras Victoria se dirigía hacia la oficina del gerente, sacó su segundo teléfono, el que había mantenido apagado durante 17 días. Tenía 247 mensajes sin leer, pero solo le importaba enviar uno. Preparen la sala de juntas, convoquen a los abogados y congelen todas las reservaciones a nombre de Chen en nuestra cadena. Es hora de que conozcan a la verdadera Victoria Mendoza. Pero primero tenía un papel que terminar de interpretar. Porque la mejor venganza no es la que se sirve fría, es la que se sirve con la precisión de alguien que conoce cada ingrediente, cada temperatura y cada tiempo de cocción necesario para crear el plato perfecto de justicia poética. Marcus Chen estaba a punto de descubrir que había algo peor que derramar café sobre documentos importantes. Derramarlo sobre la persona equivocada en el momento equivocado. Y en el mundo de los restaurantes de lujo, donde la reputación es todo, estaba a punto de aprender que algunos accidentes sí tienen consecuencias, solo que no las que él esperaba.
Marcus Chen tenía una rutina específica para destruir personas. La había perfeccionado durante 15 años en el mundo corporativo y funcionaba como un reloj suizo. Primero, la humillación pública para establecer dominancia. Segundo, la amenaza legal para inducir pánico. Tercero, la ejecución con máximo daño colateral para enviar un mensaje. Esta mañana en el Lumière, estaba apenas en el paso 1 y ya podía saborear la destrucción que estaba a punto de desatar. ¿Saben qué es lo más patético? Anunció a todo el restaurante mientras Victoria regresaba del supuesto encuentro con el gerente. Esta mesera probablemente tiene hijos que mantener. Tal vez sea madre soltera como la mayoría de su tipo, y aún así no puede hacer el trabajo más simple del mundo: servir café sin derramarlo. Es exactamente por esto que la pobreza es una elección. Victoria se detuvo en seco, no por la crueldad del comentario, sino porque acababa de reconocer a la mujer sentada en la esquina del restaurante. Elena Rodríguez, periodista del New York Times especializada en cultura corporativa y discriminación laboral. Sus ojos se encontraron por un segundo, y Elena asintió casi imperceptiblemente mientras su grabadora digital seguía corriendo. «El gerente viene en camino, señor Chen», Victoria respondió con voz neutral. «Mientras tanto puedo ofrecerle algo de cortesía de la casa». «Cortesía». Después de arruinar 800 millones en documentos, lo único que aceptaría de este basurero es una compensación de 6 cifras y tu cabeza en una bandeja. Un joven mesero, Tommy, de apenas 22 años, no pudo contenerse más. «Señor, con todo respeto», ella ya se disculpó. «No hay necesidad de...». Marcus giró hacia él como un depredador oliendo sangre fresca. «¿Tú quién eres?». Otro incompetente defendiendo a su igual. «¿Cuál es tu nombre?». «También te voy a incluir en la demanda por crear un ambiente hostil hacia los clientes». Victoria puso una mano suave en el brazo de Tommy. Era un chico becado que estudiaba en Colombia, gracias a un programa que ella había creado anónimamente para hijos de inmigrantes. Verlo defender a alguien que él creía indefensa, arriesgando su trabajo y su futuro, le confirmó que al menos algo estaba haciendo bien en su empresa. «Tommy, está bien. Ve a la cocina», susurró Victoria. Pero Tommy no se movió. «No, señora Victoria. Usted es la mejor compañera que hemos tenido. Llega antes que todos, se queda hasta tarde ayudándonos, y nunca se queja aunque los clientes la traten». Se detuvo, mirando directamente a Marcus, «aunque la traten como basura». Fue entonces cuando Marcus Chen cometió su error más grave. Se levantó, caminó hacia Tommy y le quitó la placa con su nombre. Tommy Martínez. Bonito nombre latino. Déjame adivinar, DACA, visa de estudiante. O tal vez naciste aquí, pero tus padres no. No importa. Y para cuando termine contigo ni McDonald's querrá contratarte. El restaurante entero contuvo la respiración. Incluso los cocineros habían salido de la cocina. Marco, el chef ejecutivo, tuvo que ser físicamente retenido por 2 sous chefs, pero Victoria permanecía inmóvil, observando, documentando mentalmente cada palabra mientras su furia interior alcanzaba temperaturas que derretirían a cero. «Señor Chen», una nueva voz interrumpió la escena. Era James Henderson, el actor que Victoria había contratado para interpretar al gerente regional. Vestido impecablemente, con la autoridad de alguien que había interpretado a CEOs en 3 películas de Hollywood. «Entiendo que hay un problema». Marcus se volvió hacia él con satisfacción venenosa. Su empleada destruyó documentos valorados en casi $1.000 millones. Su personal es insubordinado, y este establecimiento es una vergüenza para el distrito financiero. Quiero a estos 2 despedidos inmediatamente, y quiero una compensación ahora mismo, o mi firma legal los enterrará tan profundo que sus bisnietos seguirán pagando. James miró a Victoria con una actuación digna de un Oscar. «Señora, ¿puede explicar qué sucedió?». «Fue un accidente, señor Henderson». El señor Chen movió su brazo mientras yo servía y... «Está culpándome». Marcus explotó. «Ahora es mi culpa que seas incompetente». James sacó una tablet, fingiendo revisar algo. «Señor Chen, veo aquí que es usted un cliente VIP. Normalmente haríamos cualquier cosa para compensarlo. Pero...». Hizo una pausa dramática que Victoria había guionizado perfectamente. «Parece haber un problema con su membresía». «¿Qué problema?». «Gasto $50.000 al mes en este lugar». «Exactamente». Tiempo pasado. «Su membresía ha sido revocada hace...». Miró el reloj. «Exactamente 3 minutos». La confusión en el rostro de Marcus era deliciosa. «¿De qué diablos está hablando?». James continuó con calma profesional.
Además, hay una nota aquí que dice que tiene prohibida la entrada a los siguientes establecimientos: por Le Bernardin, 11 Madison Park, Per Se, The Modern, Daniel John George, Gramercy Tavern. Continuó leyendo una lista de 27 restaurantes, todos propiedad de Mendoza Corporation, aunque públicamente parecían independientes. Esto es ridículo. No pueden prohibirme la entrada. ¿Saben quién soy? Oh, sabemos exactamente quién es usted, señor Chen. James respondió. Y es precisamente por eso que esta decisión es irreversible. La industria de restaurantes de lujo en Nueva York es curiosamente interconectada. Cuando uno de nosotros toma una decisión sobre un cliente, digamos problemático, tendemos a compartir esa información. Marcus sacó su teléfono, furioso. Voy a llamar a mi abogado ahora mismo. Van a desear nunca haber nacido. Pero mientras marcaba, Victoria notó el momento exacto en que su expresión cambió. La llamada no entraba. Marcó otro número, un tercero. Era como si toda su lista de contactos legales hubiera decidido simultáneamente no responder. Lo que Marcus no sabía era que su firma legal, Patterson & Associates, manejaba la cuenta de Mendoza Corporation, valuada en 30 millones anuales. Y hacía exactamente 4 minutos, habían recibido una llamada del departamento legal de Victoria con una simple pregunta: ¿Chen o nosotros? La elección había sido instantánea. ¿Algún problema, señor Chen?, preguntó James con falsa preocupación. Marcus guardó su teléfono, su rostro pasando del rojo al púrpura. Esto no se queda así. Los voy a destruir. Empezando por ti, señaló a Victoria. Me temo que eso será difícil, James respondió. Verá, la señora Victoria no es exactamente quien usted cree que es. Ah, no. ¿Qué es entonces? La mesera del mes, escupió Marcus con sarcasmo. Victoria se quitó lentamente el delantal. Debajo llevaba un discreto collar de diamantes que había mantenido oculto. Se quitó la redecilla del pelo, liberando una melena que había mantenido recogida durante 17 días. Y por primera vez desde que Marcus Chen había entrado al restaurante, Victoria Mendoza sonrió con todo el poder de alguien que había jugado ajedrez mientras su oponente jugaba damas. No, señor Chen, soy la dueña. El silencio que siguió fue tan absoluto que podías escuchar el zumbido de las luces LED. Marcus abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir como un pez fuera del agua. Y entonces, como si el universo tuviera un sentido del humor particularmente cruel, su teléfono comenzó a sonar. Y sonar. Cada llamada era una pieza de su imperio comenzando a colapsar, pero él todavía no lo sabía. Lo descubriría en exactamente 24 horas, cuando cada una de sus acciones de esta mañana regresara a él multiplicada por 1000. 24 horas después del incidente del café, Marcus Chen despertó en su penthouse de $80 millones sin saber que ya había perdido 63 millones de esa cantidad. Su teléfono había estado sonando desde las 5 de la mañana, pero él lo había silenciado, asumiendo que eran llamadas sobre la adquisición tecnológica que había estado negociando. No podía estar más equivocado. La primera señal de que algo andaba terriblemente mal fue cuando su asistente personal no respondió. La segunda fue cuando el portero del edificio lo miró con una mezcla de lástima y schadenfreude, esa palabra alemana que describe el placer culpable de ver la desgracia ajena. La tercera, y definitiva, fue cuando abrió el Wall Street Journal y vio su cara en primera plana bajo el titular: el ejecutivo que humilló a la multimillonaria disfrazada. Chen Technologies pierde 3 contratos principales en una noche. Victoria Mendoza no había dormido, no por ansiedad o venganza, sino porque estaba ocupada orquestando la lección más elegante y devastadora que el mundo corporativo había visto en una década. Sentada en su verdadera oficina, en el piso 47 de un rascacielos con vista al Central Park, revisaba los reportes que llegaban cada hora como actualización de guerra. Reporte número 1. El video del incidente, grabado por al menos 7 ángulos diferentes, había alcanzado 12 millones de vistas en Twitter. El hashtag #ChenEviesLa mesera era tendencia global. Pero el verdadero golpe maestro fue que Elena Rodríguez del New York Times había publicado un artículo devastador titulado La cultura tóxica de Silicon Valley expuesta en un restaurante de Manhattan, donde no solo detallaba el incidente, sino que había conseguido testimonios de 17 ex empleados de Chen Technologies sobre su ambiente laboral abusivo. Reporte número 2. Tommy Martínez, el joven mesero que Marcus había amenazado, resultó ser el hijo del cónsul general de México en Nueva York. Su padre había estado en una mesa del restaurante, de incógnito, evaluando el lugar para un evento diplomático. Una queja formal había sido presentada,
y el Departamento de Estado estaba revisando las visas de trabajo de los ejecutivos extranjeros de Chen Technologies. Reporte número 3. El veterano de guerra que Marcus había insultado era el coronel retirado William Foster, condecorado con la Medalla de Honor y miembro de la junta directiva de 3 de los principales fondos de inversión que financiaban a Chen Technologies. Su email de 2 líneas a los otros miembros había sido filtrado. Retiro mi apoyo a Chen. Un hombre que no respeta el servicio no merece liderar. Pero el golpe más devastador vino de donde Marcus menos lo esperaba. Su esposa Catherine Chen había visto el video esa mañana. No era solo la humillación pública lo que la había decidido, sino un detalle que solo ella notó. La forma en que Marcus había mirado a Victoria, con el mismo desprecio con que la miraba a ella cuando creía que nadie observaba. Los papeles de divorcio fueron presentados a las 9 de la mañana, junto con una demanda por la mitad de sus activos basada en evidencia de infidelidad corporativa y abuso psicológico que su abogada, curiosamente recomendada por alguien del equipo legal de Mendoza Corporation, había estado documentando durante meses. A las 10 de la mañana, Marcus finalmente llegó a su oficina, solo para encontrar una junta directiva de emergencia en progreso. No había sido invitado. Marcus, el presidente de la junta, no perdió tiempo en formalidades. El video de ayer ha sido visto por cada uno de nuestros inversores. Hemos perdido 3 contratos principales esta mañana. Nuestras acciones cayeron 18% en premercado. Y acabamos de recibir notificación de una investigación de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo por crear un ambiente laboral hostil. Esto es ridículo. Fue solo un incidente menor con una mesera. Marcus intentó defenderse. Una mesera que resultó ser Victoria Mendoza. El presidente continuó. ¿Sabes quién es ella, Marcus? Es la mujer que construyó un imperio de hospitalidad desde cero. La misma que emplea a 32.000 personas. La que tiene en su junta directiva a 2 senadores, 3 embajadores y el CEO de la cadena hotelera más grande del mundo. Y tú la llamaste, y cito, insignificante. Marcus sintió el sudor frío bajando por su espalda. No tenía forma de saberlo. Ese es exactamente el punto. Intervino otro miembro de la junta. Trataste a alguien que creía sin poder con una crueldad que nos ha costado todo. ¿Qué dice eso de cómo tratas a nuestros empleados? A nuestros clientes menores, a cualquiera que consideres debajo de ti. La votación fue unánime. Marcus Chen fue removido como CEO efectivo inmediatamente. Su paquete de compensación, valorado en 200 millones, fue revocado por violación de la cláusula de conducta moral. Sus opciones de acciones anuladas. En menos de 24 horas, había pasado de multimillonario a simplemente millonario, y en el mundo donde él vivía, eso era prácticamente la pobreza. Pero Victoria Mendoza no había terminado. Esa tarde convocó una conferencia de prensa en el mismo restaurante Lumière. Vestida ahora con un traje de $10.000 que revelaba quién era realmente, se paró exactamente donde había limpiado el café el día anterior. Ayer experimenté lo que millones de trabajadores de servicio experimentan diariamente. Comenzó, su voz clara y poderosa. La humillación, el desprecio, la deshumanización. Pero yo tuve el privilegio de levantarme y revelar mi verdadera identidad. Por eso hoy anuncio la creación de la Fundación Dignidad Laboral, con una donación inicial de $50 millones para proveer apoyo legal gratuito a cualquier trabajador que sufra abuso laboral. Pausó, mirando directamente a la cámara. Y el primer caso que tomaremos es el de todos los empleados, actuales y pasados, de Chen Technologies que quieran presentar demandas por ambiente laboral hostil. Pro bono. Tommy Martínez estaba ahí, ahora sin su uniforme de mesero sino con el traje que usaba para Colombia. Victoria lo había nombrado el primer becario completo de un nuevo programa MBA, que pagaría todos sus estudios. La verdadera medida del poder, continuó Victoria, no es cuánto puedes humillar a otros, sino cuánto puedes elevarlos. El coronel Foster, desde su mesa, la misma donde había estado el día anterior, levantó su copa de agua en un brindis silencioso. Los otros empleados del restaurante, muchos con lágrimas en los ojos, aplaudieron hasta que sus manos dolieron. Marcus Chen vio todo desde su oficina vacía, mientras personal de seguridad esperaba para escoltarlo fuera del edificio con una caja de cartón con sus pertenencias personales, el mismo tipo de caja que había visto a tantos empleados cargar cuando él los despedía sin pensarlo 2 veces. 6 meses después, Marcus trabajaba como consultor independiente desde un pequeño apartamento en Queens. No porque no tuviera dinero, el divorcio le había dejado suficiente para vivir cómodamente,
sino porque ninguna empresa importante quería asociarse con su nombre. Había aplicado para membresía en 12 restaurantes exclusivos. Todos lo rechazaron. Intentó comer en lugares regulares, pero su cara era tan reconocible que los meseros, esa armada invisible que había despreciado, se aseguraban de que su servicio fuera memorable. Comida tibia, cuentas incorrectas, nunca nada accionable, nunca nada que pudiera denunciar, solo el tipo de pequeñas incomodidades que él había causado multiplicadas por 1000. Victoria Mendoza, por su parte, fue nombrada empresaria del año por la revista Forbes. Su historia de evaluación encubierta se convirtió en un caso de estudio en Harvard Business School. La Fundación Dignidad Laboral había ganado 73 casos en su primer año, creando precedentes legales que protegerían a trabajadores por generaciones. Pero el verdadero final de esta historia sucedió un martes lluvioso, 14 meses después del incidente original. Marcus Chen, ahora trabajando en su reconstrucción personal después de meses de terapia ordenada por la corte como parte de un acuerdo legal, entró a una pequeña cafetería en Brooklyn. No la reconoció como una de las ubicaciones satélite de Mendoza Corporation. La mesera que lo atendió era nueva, joven, claramente en su primer día de trabajo. Cuando derramó accidentalmente un poco de café en su mesa, Marcus vio el terror en sus ojos, el mismo terror que él había causado tantas veces. Por un momento el viejo Marcus amenazó con emerger, pero entonces recordó todo lo que había perdido. Y más importante, por qué lo había perdido. No te preocupes, dijo suavemente. Los accidentes pasan. Todos estamos aprendiendo algo. La mesera sonrió aliviada y corrió a buscar toallas. Desde la cocina, Victoria Mendoza observaba a través de las cámaras de seguridad. Había estado siguiendo el progreso de Marcus, esperando este momento. Cuando lo vio ayudar a la mesera a limpiar, cuando lo escuchó dejar una propina del 50% a pesar del incidente, supo que la lección había sido aprendida. Tomó su teléfono y envió un mensaje a su equipo legal. Levanten el veto de Chen. Merece una segunda oportunidad. Porque al final todos eventualmente vemos nuestro verdadero reflejo. Algunos necesitan que el espejo se rompa en 1000 pedazos antes de poder ver claramente. Marcus Chen había necesitado perder un imperio para ganar algo mucho más valioso: humanidad. Y Victoria Mendoza, la mesera que no era mesera, la insignificante que era extraordinaria, había demostrado que el verdadero poder no está en humillar a los demás, sino en enseñarles, a veces por las malas, que cada persona que encuentras está librando una batalla que no conoces. Trátelas con amabilidad. O al menos, asegúrate de que no sean multimillonarias disfrazadas evaluando tu carácter. La moraleja es simple pero poderosa. En un mundo donde todos llevan cámaras, donde las redes sociales pueden destruir reputaciones en segundos y donde nunca sabes realmente con quién estás hablando, hay una estrategia infalible para el éxito. Trata a cada persona, desde el CEO hasta el conserje, con el mismo respeto básico que esperarías recibir. Porque al final todos servimos café a alguien, y todos, absolutamente todos, podemos derramarlo.